y de las nuevas realidades. Hoy nos acompaña Francisco Frasso Solórzano. Él es natural de Santa Ana, estado Anzoátegui. Se inició en el fotoperiodismo en el año 1968, allá mismo en su estado natal. En 1985 se viene a Caracas, donde trabaja para varios medios impresos. En 1989, siendo reportero gráfico del Nacional, cubre los dolorosos momentos del Caracazo. Durante la década del 90 inicia su actividad gremial como secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en 1991. Fue dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y miembro del Círculo de Reporteros Gráficos. Acompañó como subfotógrafo oficial al comandante Hugo Chávez durante toda su campaña electoral y más allá. Durante 5 años estuvo con el comandante Chávez. Fue diputado a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui en el periodo 2000-2006 y hoy lo tenemos aquí. Frasso, ¿cómo estás? Gracias. Muy grato conversar contigo. Por la distancia no te doy la mano, pero siente este abrazo. Perfecto. Bueno, más que un abrazo, un afrazo. Un afrazo. Un afrazo. Cierto. Sí. Bueno, muy agradecido. Uno siempre llega aquí... No, muy bien, muy bien. A mí me gusta cuando me hacen análisis y situacionales mejor, porque la necesidad de lo que tú decías al comienzo del programa, de trabajar con la gente, de entender lo que el público necesita, que es una información, además que pueda ser veraz, oportuna, pero que tenga la necesidad del estudio previo, del análisis profundo, porque no puede ser que la escuela de investigaciones del periodismo venezolano haya muerto. Sí, no existe un un Aristide Bastida que cada semana nos regalaba un análisis profundo de los temas que él tocaba, o religiosos, o científicos, porque lo pusieron ahí, porque él escribía antes cosas políticas y como él era comunista, Miguel Otero paró votarlo por su condición física, porque él venía a ser dirigente gremial, pero ya en ese momento ya estaba casi ciego totalmente, tenía una traqueotomía, andaba en silla de ruedas, la artritis lo golpeó mucho, pero sin embargo seguía trabajando. A él le leían y él hacía el análisis, y el análisis era muy fresco. Se ha perdido mucho el periodismo de investigación, la investigación profunda que daba el derecho a la gente. El análisis, de verdad. Sí, porque es necesario. No puede la noticia andar al garete, porque ahora con los fake news cualquiera inventa algo y termina un mundo creyéndole que es verdad. Es más, la gente, mientras más mentiras recibe, se siente más satisfecho. Más satisfecho. Y le gustan esas mentiras llenas de conflicto, que ayudan al odio, que ayudan al desprecio de lo humano, de todo. Entonces, la situación del mundo, que es una situación muy dinámica, muy rápida, necesita de eso, de un periodismo más condensado de lo que usted hablaba. Hablando del sentimiento nacional, del sentimiento, de las emociones, que son la base del comportamiento social, ¿qué recuerdas del Caracazo? Pero vamos a concentrarnos en el sentimiento. ¿Qué viste tú que sentía el venezolano en esos momentos de tanta violencia, confusión, rabia, odio, quizás? Impotencia. Indignación, impotencia, rabia, grito, el vidrio que era derrotado en el aparador, la gente que caminaba, como decía Cortázar, detrás del obturador de la cámara, el ojo invertido que captaba eso con mucha fiereza, con mucha consistencia, que parecía un tigre o un águila que llegaba a atrapar la información, pero mucho dolor. Sobre todo porque vi lo que era el quiebre político de Venezuela. Se produjo ese día. Cuando hablas de quiebre político, ¿a qué te refieres? La democracia representativa, por lo que la gente pedía, una democracia más participativa, un encuentro con la realidad, y además de ser el quiebre político, el desprecio de cómo Carlos Andrés Pérez, aquí hubo una boda millonaria, supermillonaria, que fue portada del Diario de Caracas. Aquí hubo una coronación del presidente
como la mejor obra de arte que pudieran presentar en el Teresa Carreño, con dignatarios de todo el mundo, hasta Fidel Castro vino. ¿Tú crees que eso fue lo que provocó ese sentimiento de indignación? No, y hay rabia? que recordar mucho a José Porque Ignacio Carlos Carluca. Andrés Pérez asume Sí, con una altísima votación, mayoritaria Sí, votación, con por gran supuesto. respaldo popular, con grandes expectativas, y apenas 20 días después de su ascenso Coronación. al poder, de su coronación, se produce esto que era inimaginable. Esa implosión. Este estallido, esta explosión social. esa implosión venía por debajo, calcomiendo, venía ¿Qué el era? individuo. ¿Cómo describes ese Porque el sentimiento? pueblo no quería ser más objeto de cada 5 años, quería ser sujeto participativo. Resulta que Jaime Lucinchi tuvo una frase muy triste ese día que dijo: la banca me engañó, ¿te recuerdas? Y desde ahí él dejó todos los acuerdos internacionales, aumento del combustible, no hay aumento de salario, aparece el IVA como un fenómeno de la búsqueda de más ingresos para el país, y medidas que empieza a generar la escasez, la situación, los productos se van arriba, aumenta el pasaje en Guarena, que es donde comienza esto, y luego se El pasaje siempre fue muy explosivo. muy explosivo. Aumentó la gasolina, que generó esa explosión, y resulta que era... No aumentaron los sueldos. No ni aumentaron los salarios. sueldos. Eso con el cúmulo de muchas situaciones que vivía el país. El país elegía a los gobernantes, sus representantes, y después, ¿qué hacían? Le daban la espalda. Quien pretenda seguir haciendo gobierno, dando la espalda al pueblo, el pueblo reacciona contra ellos. Y así ha sucedido en muchos espacios de la humanidad, donde termina, ahorita comenzaron protestas en Ucrania, pidiendo la salida del presidente, porque eso se volvió una comedia mala de un humorista, en la manera esa. Ahorita, al único que están parados como genocida y todo, es el presidente o el primer ministro de Israel, que ha asesinado de manera irresponsable mucha gente. Nadie puede gobernar mirando en el odio, mirando en el desprecio. Porque usted imagínese, yo esta mañana veía noticias donde hay venezolanos que están felices porque el gobierno de los Estados Unidos le haya quitado el permiso, porque ahora es que ellos quieren gobernar a todo el mundo. Entonces, para explotar el petróleo aquí, tienen que tener un permiso de los Estados Unidos. La Chevron fuera, los otros. Entonces, ¿cuántos años ha habido aquí de relaciones de ese tipo de comercio con los Estados Unidos? Ya veremos cuando pidan más petróleo o harán negocio a escondidas. Entonces, los tipos de la oposición en Venezuela celebrando eso como un éxito de ellos, porque ellos creen que esa medida es contra Nicolás Maduro, contra Cilia Flores, contra Diosdado Cabello, contra Jorge Rodríguez. No, ese es contra el pueblo, porque aquí todos nos vemos afectados. Tú describes los momentos del Caracazo como una explosión Sí, de indignación, de sentirse traicionado, burlado por las promesas de la campaña electoral. como que le robaron el pan a Juan Bimba. ¿Te acuerdas de Juan Bimba? ¿Cuál fue el sentimiento después del Caracazo? Bueno, cuando ocurre la represión brutal, criminal que hubo en esos días, en esos par de días, 2, 3 días. Sí. Pero por favor, respóndeme cuando regresemos de los comerciales.